¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de lunes, esta vez con una información inédita, una reacción a un hecho que va a provocar, sin duda alguna, muchas repercusiones. Porque estamos manejando información que hasta este momento no se conocía y la pregunta del millón es ¿cuánto Canelo Álvarez les va a pagar a los 4 organismos después de recibir la bolsa de su próxima pelea contra Jermell Charlo el día 30 de septiembre? Los 4 organismos tienen que ver, pero hay uno en particular, el Consejo Mundial de Boxeo, que ha golpeado la mesa y en cierta medida le ha dado un pare, no solo al tema de Canelo Álvarez, eso habrá que verlo, sino a los boxeadores que esconden sus ganancias y pagan mucho menos de lo establecido en las reglas del Consejo Mundial de Boxeo. Desde el 1 de julio se cambió totalmente una de sus reglas, la número 71B, donde se establecen los montos que los boxeadores que disputan peleas de título, eliminatorias o cosa parecida, tienen que pagar, que está rondando allí el 3%, pero ahora se va a medir en función de los ingresos brutos, inclusive de los estimados, aquellos que no se ven, que llegan por otras vías. Todo eso cambió, va a cambiar y evidentemente va a repercutir en lo que tiene que abonar Canelo Álvarez. Ya les vamos a explicar por qué, porque tenemos datos confidenciales que son totalmente inéditos. Pero antes de entrar al tema Canelo Álvarez y lo que puede significar lo que tenga que pagar en luego de la bolsa del 30 de septiembre, se conocieron 2 datos. El primero de ellos tiene que ver con Devin Haney, que fue el que parece que abrió la caja de Pandora. Devin Haney tenía previsto cobrar, y al menos eso es lo que se había conocido de antemano para su pelea contra Vasil Lomachenko, una bolsa de $4 millones. De esos $4 millones él tendría que haber pagado el 3%, no excediendo los $300.000, obviamente, que es una cifra que recibimos esa información, no la vemos por ningún lado, pero vamos a confiar que es así. El 3% que cobra el Consejo Mundial a los boxeadores de su bolsa nunca debe exceder los $300.000. Ocurre que en esa pelea Devin Haney declaró 2 millones. Además de los 400.000 que se le cobraron de multa por aquel empujón a Vasil Lomachenko en el cara a cara, él cobró una cifra que de acuerdo a lo que él mismo declaró fueron $2 millones y sobre eso pagó al Consejo Mundial de Boxeo la tarifa o la sanción, como quieran llamarla. Después se supo por boca del propio Devin Haney que lo que en realidad había cobrado fueron 4 millones y él hizo una jugada que es muy común, de acuerdo a información que nos ha ido llegando, dentro de gran parte, no todos, los boxeadores que pelean por títulos mundiales y reciben grandes sumas de dinero por eso. Hay una suerte de exigencia a los promotores, a quienes les pagan la bolsa, para que se les pague menos por un lado y se les llegue el dinero por el otro. Aquello que hacen muchos padres de hijos que son divorciados y tienen que pagar la pensión, lo que le llaman la pensión en los Estados Unidos, es muy común que no declaren todo el dinero que ganan. Y en este caso se apela a ese caso, pero la forma en la cual lo informó, como que se vanaglorió de todo eso Devin Haney, obligó a que el Consejo Mundial de Boxeo tomara una reacción inmediata. Y fue el primero, a partir del 1 de julio, rige una nueva medida. Yo les pongo ahí delante en la pantalla parte de la comunicación enviada por el Consejo Mundial de Boxeo, donde establece que la Junta de Gobernadores, ahí está todo aquello de que trabajó diligentemente para diseñar una nueva implementación, procedimiento, para establecer las tarifas de combates de los boxeadores del Consejo para todas las peleas de campeonato mundial. Vean, allí dice: a partir del 1 de julio, el comité va a evaluar cada pelea y determinar el monto a pagar por el campeón y el retador, ambos campeones en caso de unificaciones y corretadores en caso de títulos vacantes o combates eliminatorios. El comité considerará el valor del mercado actual y las variables específicas de cada pelea individual. Asimismo, dice que las tarifas de sanción de promotores seguirán siendo la tabla sin cambios. Ahí tienen ustedes la tabla que establecen los montos que pagan los promotores
que no se modifica, pero sí se modifica con todas sus variables, dice mucho, porque además cuando este tipo de cambios en las reglas establecen determinaciones genéricas, pueden llegar a cualquier lado. Y lo que están estableciendo es que todo boxeador no solo va a tener que pagar lo que establece su contrato, lo que declare, sino lo que el Consejo Mundial de Boxeo entienda que está cobrando. Hay muchos boxeadores que hablan de cifras enormes de ganancias, pero a la hora de declarar lo que ganaron para abonar el impuesto del 3%, la tasa del 3%, la tarifa del 3% del Consejo Mundial de Boxeo, declaran otra cosa. Y Canelo Álvarez es uno de ellos. Pero veamos algo más de ese comunicado porque precisamente tiene mucha vinculación con Canelo Álvarez. Vean esa parte del comunicado donde dice que el Consejo va a modificar la regla 7.1b, lo que les habíamos adelantado de sus reglamentos, y los honorarios de pelea de boxeadores. El Consejo administrará el cálculo de los honorarios de la pelea del boxeador, cuyo monto se determinará con base en los fondos brutos proyectados o cualquier otra forma de consideración que cada boxeador participante recibirá con relación a la pelea. Y después sigue, yo les dejo, tienen ahí, pueden frenar el video y leerlo con calma. Simplemente yo marqué allí en amarillo lo que creo que es lo más importante y tiene mucho que ver con las compensaciones derivadas de transmisiones de pago por evento, por cable, satélite, retransmisiones televisivas, distribución por internet, comercialización, concesiones o patrocinios, honorarios promocionales compartidos en los casos en los que el boxeador sea promotor o copromotor. Y esto directamente involucra a Canelo Promotion, porque él, además de ser promotor, es empresario. En el caso del Consejo Mundial de Boxeo, nadie puede garantizar que después le cobren lo que aquí, en teoría, el cambio de las reglas permite percibir que le van a exigir. Pero de acuerdo con ese documento que tenían ustedes recién en pantalla, Canelo Álvarez no podrá hacer lo que ha hecho en peleas anteriores. Esto también es información totalmente confidencial, totalmente inédita. Canelo Álvarez en peleas donde la información suministrada de los medios hablaba de ganancias superiores a los 30 o 40 millones de dólares, como por ejemplo fueron sus peleas con Gennady Golovkin. Allí simplemente declaró como máximo 5 millones de dólares. De esos 5 millones de dólares nunca se le pagó al Consejo Mundial de Boxeo lo que establece ese 3%, que puede llegar hasta los 300.000, se le pagó mucho menos y obviamente eso se fue siendo repetitivo en todas sus peleas. Canelo Álvarez nunca declaró, de acuerdo, repito, esto es información de buena fuente, pero obviamente estamos manejando información de manera extraoficial. El Consejo Mundial de Boxeo no nos dio ningún tipo de información, esta es información que tuvimos por nuestros medios, pero que está estableciendo una pregunta que el Consejo en algún momento, a partir de este video, tendría que aclararlo de mejor manera, porque a la gente también le interesa mucho, y es el tema de los montos que pagan los boxeadores que declaran cifras enormemente millonarias, y uno de ellos evidentemente es Canelo Álvarez. De acuerdo con ese documento, Canelo Álvarez, que va a cobrar allí por el entorno de los 30 millones de dólares, debería pagarle el Consejo Mundial de Boxeo el máximo, es decir, 300.000 dólares, siempre que no sea más. Porque en realidad el 3% de lo que va a cobrar Canelo Álvarez puede rondar perfectamente, promediar el millón, porque si va a ganar 30 millones de dólares, como por ejemplo los declaró recientemente Ryan García, no había títulos en juego, es verdad, pero él declaró que ganó 30 millones. Imaginen que ustedes que Canelo Álvarez, al igual que Devin Haney, después dice, no, esta fue una pelea importante, gané 30 millones de dólares, pero al Consejo Mundial de Boxeo le pagó por 5. De acuerdo con esta nueva regla, Canelo, en función de lo que se supone va a ganar, va a tener que pagar. Si fuera el 3% de todo el bruto, vamos a hablar de más de 1 millón, de 1,5 millones solamente el Consejo Mundial de Boxeo. Tengo entendido que el máximo que pueden cobrar son 300.000, pero esa cifra no la veo por ningún lado. De todas maneras, vamos a darla por cierta. Si Canelo está obligado a pagarle al Consejo Mundial de Boxeo 300.000, se supone que a los otros organismos les tiene que pagar lo mismo. Información que tenemos y que también es totalmente extraoficial, establece que a los otros organismos muchas veces les pagan menos. Es decir, también a la hora de pagar a hijos y entenados. A algunos les paga más, a otros menos, pero no sabemos cómo funciona eso en los demás organismos. Esto, por eso les decía que fue una apertura de una caja de Pandora, ya establece una norma, una regla y sabemos todos de qué manera el Consejo Mundial de Boxeo les cobra el dinero y cómo se los va a cobrar ahora. Va a ser, digamos que muy estricto en que le paguen lo que corresponde y muchos boxeadores van a tener quizás hasta problemas judiciales
Porque en cierta medida hay muchos que ganan dinero que no entran por las vías normales. Muchas veces viene de los patrocinios, viene de tener parte en la venta de boletos, tiene que ver mucho con el pague por ver y es dinero que llega por varias vías. Entonces, es posible, uno se pone en el lugar de un boxeador para no tener que pagar tanto impuestos, seguramente hacen que dinero se derive para un lado o para el otro, lo cobren a través de una empresa, lo cobren a través de una suerte de testaferros, puede pasar cualquier cosa para evitar declarar demasiada cantidad. Eso estaría justificando esto que se está sabiendo ahora, de que Canelo Álvarez nunca declaró exactamente lo que gana, paga por mucho menos. Y lo mismo, de acuerdo a la información que obra en nuestro poder, sucede que en muchas carreras de boxeadores exitosos. El Consejo Mundial de Boxeo le puso un pare. Yo lo que quiero saber es si ese par es también para Canelo Álvarez. Y la pregunta que uno hace públicamente es qué van a hacer los otros organismos. ¿Van a imitar al Consejo Mundial de Boxeo? Me refiero a la FIB, me refiero a la Organización Mundial de Boxeo y me refiero también a la Asociación Mundial de Boxeo porque ellos son jueces y parte. Tienen títulos en juego, lo mismo que en el caso de Jermaine Charlo, que también está, él va con sus títulos, es un campeón mundial, debe también pagarle sus tarifas iguales porque va a pelear por un título como retador, al de las 168 libras. ¿Qué deja en claro esto? De que hay un cambio y ese cambio puede repercutir en muchos aspectos en la manera en la cual se maneja en muchas carreras. Esto es bueno que se sepa, porque en definitiva uno de los grandes problemas que tiene el boxeo profesional es ese secretismo con que se manejan los principales aspectos. El primero, la forma en que se acuerdan las peleas entre cuatro paredes. El hecho de que se firman contratos que son confidenciales. El hecho que los pesajes se hacen también previamente al pesaje ese que vemos, esa comedia que vemos en televisión, que mucha gente concurre a estar pendiente de cuánto van a pesar. Se pesaron horas antes y eso simplemente es un simulacro. Todo eso, digamos que crea un envoltorio de misterio, de secretismo que genera suspicacias. Por lo menos estamos sabiendo algo que es muy importante para quienes tenemos que evaluar el boxeo. Recuerden que el boxeo se maneja desde varios frentes y hay algunos que son sumamente importantes, especialmente para quienes arriesgan dinero en las apuestas. Muchas veces un simple dato alcanza para que cualquier apostador veterano, cualquier apostador con cierto conocimiento del boxeo pueda evaluar sus posibilidades en función de esos datos. Si le ocultan los datos, le están falseando información, le están mintiendo. Entonces, por lo menos tenemos un dato que puede ser muy importante en función de cómo se utilice. El asunto es qué van a hacer los otros organismos. Y fundamentalmente, lo que interesa aquí es qué es lo que va a hacer el Consejo Mundial de Boxeo con Canelo Álvarez. Y también deja en claro algo, yo creo que es la reflexión más importante que puede dejar todos estos datos, y es el hecho de que los títulos son importantes. Los cinturones son más importantes que quienes los portan, porque en realidad las empresas de televisión pagan una cifra mayor cuando lo que se está poniendo en juego en una transmisión es un título importante. Los títulos son importantes también para las peleas estelares. No es lo mismo ver pelear a Menganito con Fulanito sin ningún título en juego y sin nada de valor para disputar en esa pelea. Es muy diferente cuando hay títulos de los organismos en juego y son importantes. Los organismos son la base, siempre lo decimos, son la base fundamental, el cimiento, el concreto ese sobre el cual se erige y se construye todo el boxeo profesional. De más está decir lo que los cinturones son lo más importante. Es verdad que a veces nos meten gato por liebre cuando construyen estos cinturones interinos, los cinturones como ahora el supercampeón, ese inútil supercampeón que le van a dar a Teófimo López, y lo peor de toda la historia del cinturón franquicia, que lo construyeron, que lo crearon para Canelo Álvarez. Pero nadie debe negar la trascendencia e importancia que tienen los cinturones de campeón mundial, que son la esencia del boxeo profesional. Este dato de lo que va a cobrar el Consejo Mundial de Boxeo, ojalá que cumpla, especialmente con aquellos que suelen sonegar, aquellos que les esconden las ganancias para pagar menos, porque en definitiva son empresas que lucran en función de su propiedad, y su propiedad son los títulos. No sabemos qué va a hacer el Consejo Mundial de Boxeo, por eso es la pregunta del millón. Y también tiene que quedar en claro que el gran error fue toda esa estrafalaria exhibición de sus ganancias de Devin Haney, la que abrió la caja de Pandora. Es decir, si algún púgil a partir de esto se queja de lo que ha sucedido, tiene que echarle la culpa obviamente a Devin Haney, porque fue él que declaró menos
a la hora de pagar y después salió a los medios a decir lo que efectivamente había ganado y a partir de eso entonces salió esta nueva regla y este cambio en las reglas de la tarifa a los boxeadores del Consejo Mundial de Boxeo. Esto va a generar mucha controversia, mucha polémica y va a tener muchas repercusiones. Pero recuerden, especialmente aquellos que suelen entrevistar a los dirigentes de boxeo, guardarse esta pregunta: ¿qué van a hacer con lo que le cobren a Canelo Álvarez el 30 de septiembre? ¿Harán lo mismo que el Consejo Mundial de Boxeo? Les queda esa pregunta sobre la mesa que merece la respuesta del millón.